Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Feliz sábado, mi querido pastor Lizardo, y feliz sábado a nuestros amigos oyentes que siempre nos acompañan en el estudio de la Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es sábado 19 de marzo, hoy comienza la última lección del trimestre, pastor. Ya estamos en la lección número 13, bajo el título Permanezca el amor fraternal. ¡Wow! ¡Maravilloso! Esta lección de esta semana vamos a crecer estudiando allí acerca de el amor. A donde quiera que usted se encuentre en el día del Señor, amigo oyente, acompáñeme a hablar con Dios. Tome una actitud de oración. Oremos. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la linda oportunidad que nos das hoy sábado de estudiar la última lección de este trimestre. Cuántas bendiciones hemos recibido a través de tu palabra. Hoy, Señor, queremos que continúes depositando joyas espirituales en nuestras vidas y que a través del conocimiento del amor fraternal podamos crecer. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, el texto base para el estudio de esta semana lo encontramos en Hebreos capítulo 13, verso 1. Es el texto para memorizar y es bastante corto. Creo que si todos hacemos un esfuerzo para poder aprenderlo, lo vamos a lograr. Hebreos capítulo 13, verso 1 dice: permanezca el amor fraternal. Este es el texto base y para memorizar del estudio de esta semana, titulado Permanezca el amor fraternal. Pastor Denis, Hebreos capítulo 13 presenta la amonestación final del apóstol, que es: permanezca el amor fraternal. Pablo ha asegurado a lo largo de la epístola que somos de la casa del Rey Sumo Sacerdote Jesús, que somos sus hermanos y hermanas. El apóstol Pablo, como autor, no concibe la audiencia solo como un grupo de personas que se ocupan de su salvación en una relación personalizada con Jesús, sino como una familia o un hogar donde se salvan juntos. Pablo caracterizó la obra de Jesús en nuestro favor como amor fraternal. Por eso él dice en Hebreos capítulo 2, verso 11, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por lo tanto, los creyentes deben hacer por los demás lo que Jesús hizo por ellos. Pastor Denis y amigos oyentes, a lo largo de la carta de los Hebreos, el amor fraternal implica exhortarse los unos a los otros para que nadie carezca de la gracia de Dios. En el capítulo 13 incorpora diversos elementos como lo es la hospitalidad, visitar y apoyar a los presos y a los que habían sido maltratados, también honrar el matrimonio, evitar la codicia y recordar siempre a los dirigentes de la congregación y serles obedientes y orar por el autor de la carta. Interesante eso que nos dice Pastor Lizardo acerca de Hebreos capítulo 13. Permítame decirle también, amigo oyente, que Pablo concluye su carta con varias amonestaciones para su audiencia. Usted lo escucha decir: permanezca el amor fraternal en el versículo 1, pero también le escucha decir: no os olvidéis de la hospitalidad en el versículo 2, acordaos de los presos y de los maltratados en el verso 3. Pablo también, Pastor Lizardo, advierte a sus lectores que se aseguren de lo siguiente: honroso sea en todo el matrimonio. Así dice el versículo 4. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¡Wow! ¿Cuántas cosas dice esta carta, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos.
Así lo declara el versículo 17 de este capítulo 13. Y también usted le escucha pedir oración, porque dice el versículo 18, orad por vosotros, como usted ya lo había dicho, Pastor Lizardo, el autor de la carta pidiendo oración. ¡Qué maravilloso! ¿Alguien aquí quiere que en su iglesia brote el amor fraternal? Escríbalo ahora en la caja de comentarios. Yo quiero que brote el amor fraternal en mi congregación. Yo quiero que brote el amor fraternal en mi congregación. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, uno de los estudios que esta semana estaremos abordando es uno titulado Cuidar al pueblo de Dios. Ese día vamos a aprender cómo el apóstol Pablo registra el ideal del amor fraternal. Veremos la forma como Pablo le recuerda a los lectores que somos partes del mismo cuerpo de Cristo, que compartimos la misma condición humana y que debemos tratar a los demás como a nosotros nos gustaría que nos trataran si estuviésemos en las mismas circunstancias que mi prójimo. Este interesante tópico lo estaremos ampliando y desarrollando en el estudio de esta semana. Sí, hay que cuidar el pueblo de Dios. También hay una lección, Pastor Lizardo, bajo el título Codicia e inmoralidad sexual. Allí vamos a estudiar a través de la carta a los Hebreos cómo Pablo advierte a los lectores contra la inmoralidad sexual y la codicia, porque eran dos graves amenazas al amor fraternal. No se pierda esa lección, amigo oyente. Otra lección, Pastor Denis y amigos oyentes, que nadie debe perderse es una titulada Acordaos de vuestros pastores. Miraremos en este estudio que el apóstol Pablo nos invita a respetar y a obedecer a los líderes de la congregación. Y él comienza con una invitación a acordarse de los dirigentes del pasado que les llevaron la palabra de Dios y termina con un llamado a obedecer a los dirigentes actuales. Este tópico también lo estaremos desarrollando en el estudio de esta semana, pastor. Esa lección va a estar interesante. Acuérdense de nosotros, dice el apóstol Pablo allí. Acuérdense de los pastores. También hay una lección, pastor, bajo el título No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. En esta lección vamos a ver esas enseñanzas falsas relacionadas con los alimentos que se abordan en Hebreos 13, el versículo 9. Así que no se pierda esa lección. Otra interesante lección que nadie debe perderse es una titulada Salgamos a Jesús fuera del campamento. Vamos a mirar en este interesante estudio que el lugar fuera de la puerta era el más inmundo de todo el campamento, porque allí se quemaban los restos de los animales sacrificados. Miraremos también cómo a los leprosos también se los excluía del campamento. De igual forma, fuera del campamento se ejecutaban a los blasfemos y a demás criminales. ¿Cómo entonces se puede entender este título, Salgamos a Jesús fuera del campamento? Bueno, pastor, esto lo estaremos explicando detalladamente en el estudio de esta semana. Amigo oyente, termino diciendo que se proponga en esta semana no faltar un solo día al estudio de la palabra de Dios en esta última lección del trimestre. Y Pastor Lizardo, esta carta del apóstol Pablo repetidamente llama a su audiencia, exhortaos los unos a los otros cada día. Amigo oyente, exhortaos los unos a los otros cada día. Escríbalo así mismo en la caja de comentarios. Exhortaos los unos a los otros. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final de lo que fue la introducción de la lección número 13 titulada Permanezca el amor fraternal. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos confiere de poder introducirnos en esta interesante lección. Ayúdanos a través del estudio de tu palabra a mejorar nuestras relaciones interpersonales con las personas que nos rodean. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. En el nombre de Jesús. Amén.